Ya, ahí sí. Hoy día veremos CPT, ¿ya? Y en particular vamos a trabajar con lo que son las correlaciones de este ensayo, ¿ya? Cómo los valores, los resultados que se obtienen de la información que se recolecta del ensayo, ¿cierto? Presión de poro, fuste, punta, más algún otro componente que se mida según lo específico de la implementación de sensores que tenga este equipo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen el QT, que va a ser el QC más U2 factor de 1 menos A. Y después viene el FT, que es FS menos U2 por ASB menos U3 por AST partido por AS. Ahora, ¿con qué se relaciona esto? Y esto tiene que ver simplemente con lo que son parámetros de ajuste, si gusta llamarlo, que toman en consideración todos los efectos que ocurren en el cono en la medida que este va penetrando. Por ejemplo, el QT es la punta, ¿cierto? Pero el cono lo que hace es que penetra, pero tiene una resistencia, eventualmente podría presentar presión de poro, y esa presión de poro, ¿cierto?, apunta en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, eventualmente hay que descontar el efecto de posibles presiones de poro, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que considera, ¿ya? Ahora, fíjese, ahí tiene el parámetro A, y después decimos, el parámetro A es la fracción neta entre la área superior a ST e inferior a BT, alcanzando valores típicos en el rango de 0,7 a 0,85. ¿Por qué AST y ABT? AST está ahí. ABT, lo voy por ahí. No, es el ASB, ya sí, está bien. E inferior. Ahí yo creo que aquí hay un typo. ¿Ya? AST, ya es SB, perdón. Ahí tengo que cambiar ese typo. Ya que bueno que nos dimos cuenta, así cuando le suba esto va a estar corregido. Pero fíjese, el ASB y el AST son estas áreas que están acá, ¿no? Son estas áreas que están acá. Y en esas áreas, ¿cierto? Es donde están, habíamos conversado, es donde están los dispositivos para medir las presiones que permiten la medición de la presión de poro. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es contabilizar la presencia de esos excesos, ¿ya? Entonces, es por eso que están ajustados los factores que están en la manga, ¿cierto? Los sensores más lo que mide el resto de los sensores. Ahora, generalmente, esta zona de acá no se considera. ¿Por qué? Porque ahí en general no se acostumbra a poner un sensor de presión de poro. ¿Ya? Hay algunos que lo tienen, por supuesto, pero no se acostumbra. En general el sensor de presión de poros que se acostumbra es el que está acá. ¿Ya? El que está acá. Entonces, ustedes corrigen por punta y corrigen por fuste, ¿cierto? Por las posibles existencias de presiones de poro. Pero en términos prácticos, ¿ya? Ustedes también pueden vivir. ¿Cómo vamos a procesar estos datos? Podríamos presentar todos los cálculos, pero creo que lo más sencillo es utilizar este diagrama de flujo. ¿Ya? Este es un diagrama de flujo que está en un manual que fue hecho por Robertson. Robertson es uno de los mayores exponentes que hay a nivel mundial en lo que es el uso y la interpretación del ensayo CPT, un ingeniero canadiense, ¿ya? Que tiene muchas publicaciones y vasta experiencia con el uso de este equipo, y obviamente toda esa experiencia la ha transmitido a los diferentes profesionales con los que le ha tocado trabajar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo partimos? Usted recuerda, del CPT va a tener información, ¿cierto? Va a tener punta, va a tener fuste, va a tener presión de poro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que tomamos esa información, ¿cierto? Está dado por el Q, por el F, ¿cierto? Que usted va a tener las tensiones totales y las tensiones efectivas, ¿sí? Me gustaría chequear, antes de continuar, de que
se ve sin interrumpir eso, ¿se ve bien? Sin interrumpir los rayones están ok o requieren que lo podemos hacer un poquito más pequeñito, ¿ya? Ahí, ahí me cuentan. Igual se ven como medio borroso igual las Ya, letras. sí, se ve un poquito chiquitito, pero está bien. Les vamos a compartir el documento. Ya les vamos a compartir el documento para que se vea, para que tengan la posibilidad de verlo un poquito más nítido. Probablemente esto impreso también se ve pequeño. ¿Ya? Entonces, ustedes toman el Q, toman el F, ¿cierto? En el fondo toman la punta, el fuste, toman las tensiones totales y las tensiones efectivas. Eso ustedes lo van a saber. ¿Sí? Eso ustedes lo van a saber de su terreno, las tensiones totales y las tensiones efectivas, ¿no? Porque ustedes van a saber dónde está su napa, ustedes saben qué tipo de material, eh, al menos van a tener las densidades, ¿no? Eso, o al menos van a tener algo de su terreno, entonces ustedes van a poder tener una estimación de las tensiones totales y las tensiones efectivas, ¿no? Ahora, eso igual lo pueden inferir del CPT, ¿ya? Hay herramientas, el CPT, hay un chat. Muchas gracias por avisar. Muchas gracias, Javier. Javier me hizo, sí, muchas gracias. Eh, ahí dejamos entrar a los compañeros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esos datos, ¿ya? Y nos vamos a ir a este cajoncito, ¿ya? Ese es el primer paso. Nos vamos a ir a ese cajoncito, ¿ya? Y de ese cajoncito vamos a tomar n igual 1, ¿ya? Entonces, nuestro primer paso es que con toda la información que recabamos de terreno del CPT, vamos a entrar al cajoncito de abajo y vamos a tomar el exponente n igual 1, ¿ya? Con ese exponente n igual 1 vamos a irnos de este cajoncito, vamos a devolvernos al primer cajoncito y vamos a calcular estos parámetros, ¿ya? Qt menos sigma de 0 partido por P, ¿ya? Factor de C sub n. Ese C sub n, ¿ya? Tiene esta ecuación que está acá, ¿ya? Por lo tanto, ustedes lo que van a hacer es que van a calcular ese Q grande que está ahí, van a calcular ese FR que se ve acá, ¿ya? Y van a calcular un I, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa primera iteración? Esa primera iteración les va a entregar un valor de I, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? De este cajoncito saltan a este nuevamente. Y con el valor de I que ustedes obtuvieron, van a calcular con esta expresión un nuevo valor de N, ¿ya? Un nuevo valor de N. Y con ese valor de N, ¿se acuerdan que antes habíamos tomado un valor de N igual a 1? Con ese valor de N igual a 1 tomamos las expresiones, las evaluamos, ¿cierto? Evaluamos el Q, el F y el IC, ¿sí? Ojo, que ustedes necesitan el N igual 1, para esta porción, para este recuadro, ¿cierto? Que lo especificamos hace un ratito. Entonces, ustedes calculan el Q, el F y el I, calculan nuevamente el N, reciclan ese N y hacen todos sus cálculos nuevamente, ¿ya? Y eso les va a entregar un nuevo valor de I y vuelven a estimar un valor de N. Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar? En general son 4 o 5 iteraciones, no más de 4. En general no es más de 4, diría yo. Póngale 5, pero simplemente para cerrar el número fácil de recordar. Pero ustedes lo que hacen ahí es que es un proceso iterativo, que debe tener unas 5, ¿ya? Pongámosle que es 5 iteraciones. Y ustedes con eso obtienen un valor IC, ¿ya? Un valor IC, ¿ya? Que es una especie de parámetro identificador, si gusta llamarlo de alguna manera, donde usted va a poder, en vista del IC que usted obtenga, va a poder definir un IC menor a 2,5,
un EIC que esté entre 2,5 y 2,7 y un IC que dé mayor a 2,7. Estas son rutinas súper implementables. Ustedes las pueden hacer, es entretenido hacerlas, ¿ya? Me ha tocado hacerlas bastantes veces. Lo ideal es tener una rutina implementable y que ojalá la guarden bien y que no se les pierda. Y mientras más automatizada, mejor. ¿No? En ese contexto, MATLAB siempre puede ser una herramienta poderosa para tener esto implementado. Entonces, ustedes con estos valores de I, ustedes lo que empiezan es que empiezan a calcular parámetros. Por ejemplo, tienen el valor de K, ¿sí? Pero por sobre todo, ¿ya? Ahí ustedes pueden estimar parámetros como, no sé, la permeabilidad, pueden tener otros parámetros como la rigidez, ¿ya? O sea, con este parámetro IC, ¿ya? Uno puede estimar bastantes, puede aprender mucho sobre el tipo de suelo que usted tiene eventualmente abajo, ¿ya? Nada de lo que hablemos acá reemplaza la práctica, por lo tanto, mi invitación es a que se implementen estas planillas, ¿ya? Se implementen estas planillas durante el curso para que las puedan trabajar, ¿ya? Entonces, acá vamos a llegar solamente hasta acá, ¿ya? A lo más podríamos llegar ahí, pero ya lo que sigue acá no es necesario porque esto, ¿ya? Esta es un diagrama de flujo que está en el contexto de lo que es el cálculo de la licuefacción. Y en particular para eso nosotros no necesitamos saber más de eso por ahora, ¿ya? Y cualquier cosa que aparezca que considere eso estaría con todas las indicaciones para que ustedes puedan proceder, por supuesto. Lo importante es el desarrollo del diagrama de flujo y la correcta interpretación y procesamiento de los datos asociados al CPT, ¿ya? Entonces, aquí están un poquito más grandes estos parámetros, ¿ya? Ahí está, el QTR, el FR, el IC. ¿Y qué es lo que ustedes encuentran a partir de este parámetro IC, que además les permite calcular otros parámetros? Ustedes empiezan a tener una idea de qué tipo de suelo tienen abajo, ¿ya? Y por ejemplo, acá ustedes tienen Normalized Friction Ratio, el FR. Y aquí ustedes tienen el QTN. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando se estaba trabajando con este desarrollo, ¿cierto?, del CPT? Lo que se encontró es que habían correlaciones que daban sugerencias o indicaban de manera aproximada con qué tipo de suelo uno estaba lidiando. Esto en ningún caso está en piedra, ¿ya? Pero existen ciertos patrones que a través de los años han respaldado la calidad del CPT, ¿ya? Entonces, ¿lo puedo ocupar con confianza? Sí, por supuesto. ¿Se puede encontrar con sorpresas? También, ¿ya? ¿A qué me refiero con sorpresas? A que no necesariamente lo que encuentra del CPT es lo que después usted observa en terreno, ¿ya? Puede pasar, ¿ya? Pero en general esto anda bien, relativamente bien, ¿ya? Y es por eso que están ocupados, porque es muy útil. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Qué correlación? Si baja la fricción normalizada, ¿cierto? Quiere decir que eventualmente podría haber un incremento en la sensitividad, ¿cierto? Ustedes tienen que puede aumentar la densidad. Cuando la sensitividad es baja, puede aumentar la densidad en la medida que el QTN aumente, ¿ya? Lo mismo que la consolidación, ¿cierto? El OCR, lo que es la preconsolidación, mejor dicho, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se traduce esta carta que nosotros estamos viendo acá? Se traduce en esta tabla, ¿ya? Entonces, los resultados del IC que usted obtenga, ¿ya?, les va a dar ciertos parámetros, ciertos valores que le van a sugerir y le van a decir, el suelo donde usted está tiene
podría ser de estas características. ¿Ya? Es por eso que en el contexto que estamos conversando, acá se le dice siempre tener presente la letra chica de las metodologías de los procedimientos. ¿Por qué? Porque esto trabaja con correlaciones que han sido desarrolladas en suelos que no necesariamente están en el lugar donde usted se encuentra. ¿Sí? Muchas de las correlaciones que están definidas por Robertson y por otros investigadores también, lo han hecho en otros contextos geológicos, en otro tipo de suelo. ¿Andan bien aquí en Chile en general? Sí, andan bien, pero la letra chica siempre está presente y no siempre las metodologías correlacionan bien con respecto a ciertos parámetros que queremos encontrar. En particular, les cuento alguna anécdota personal con este procedimiento. En alguna oportunidad me tocó hacer cálculos asociados a esto, ¿sí? Y encontraba que la permeabilidad era muy baja. ¿Ya? Las permeabilidades que obtenía a partir del análisis de datos eran de 10 a la menos 8, 10 a la menos 8%, y estaba en una arena con fin. Entonces, ahí es donde viene lo que es el análisis y la interpretación de resultados. Entonces, usted empieza a cuestionarse, ok, ¿qué tipo de rango estamos? ¿Cómo estamos definiendo este parámetro? ¿Cómo estamos haciendo la corrección? ¿Qué es lo que podría estar pasando con las profundidades? ¿Ya? Usted no encuentra la suficiente información, ok, vayamos a ver las probetas, vayamos a ver los sondajes. ¿Qué es lo que dicen los sondajes? El sondaje, la foto del sondaje, el material que se ve, da una buena correlación con la permeabilidad que estamos obteniendo, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que hay que empezar a ver. ¿Ya? Aquí ustedes tienen algunos parámetros más, ¿sí? Resistencia de punta normalizada, tienen la presión de poros normalizada, tienen la fricción normalizada. Y ustedes pueden encontrar este tipo de correlaciones, ¿no? Aquí hablan de la preconsolidación, ¿cierto? Nuevamente se vuelve a repetir este gráfico, ¿ya? Que también les da ciertos rangos, y según esos rangos ustedes deciden. Ahora, ¿qué otra cosa le puede pasar? Le puede pasar de que según los parámetros que usted calcula, usted tiene una mezcla de arena, arena limosa o limo arenoso, ¿ya? Pero resulta de que en verdad lo que usted tenía era una arena limpia, ¿ya? Ese tipo de cosas pueden pasar, ¿ya? Eh, y por eso, nuevamente, mi invitación es siempre a leer la letra chica y a leer los resultados con cautela, ¿ya? Eso quiere decir no tomar decisiones de manera apresurada en vista de los resultados que tenemos sin contextualizar. ¿Ya? Eso quiere decir mirar sondaje, mirar calicata, mirar terreno, eh, hacer preguntas a las personas que estuvieron en el terreno. ¿Qué es lo que veía usted? ¿Qué es lo que veía usted cuando hacía el sondaje? ¿Le costó mucho pasar este estrato? Sí, no. Cuando salió la probeta, ¿cómo salió? ¿Salió en buen estado o no? A eso voy, ¿no? A tomar una decisión en vista de un contexto por sobre un resultado particular. Súper importante eso, ¿ya? Ahora, nada reemplaza la experiencia en ese contexto. O sea, lo que yo aquí les diga obviamente es referencial y les va a servir mucho, pero donde ustedes van a ganar la mayor cantidad de experiencia y van a obtener eh, la sabiduría, llámele de alguna manera, la sabiduría para tomar decisiones considerando el contexto en el cual se encuentra, eso lo va a dar el terreno, va a dar la experiencia, así como también las equivocaciones que usted pueda tener en la medida que va aprendiendo la aplicación de estos contextos, ¿no? Todos pasamos por ahí, entonces eh, mi invitación es siempre a tratar de ganar la mayor cantidad de experiencia lo más rápido posible, ¿ya? Y eso implica meterse mucho en estos temas. Eh, Ahí ustedes pueden ver que hay otras consideraciones, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes toman el FR, toman este QTN, ¿cierto? Y habíamos visto que usted puede trabajar con, por ejemplo, puede ver qué es lo que pasa con el OCR, ¿cierto? Pero cuando tenemos un suelo altamente preconsolidado, por ejemplo, nosotros lo que esperaríamos es una respuesta dilatante. Eso implica
exceso de presión de poros negativo. Entonces, esto acá, por ejemplo, conversa relativamente bien con los otros gráficos que se han puesto, ¿no? En particular ese. ¿Ya? Entonces, reitero el llamado a meterse en la letra chica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen otro tipo de resultado. Ustedes tienen el IC, ¿no? Y para el IC, ustedes tienen estos rangos de permeabilidad. Y si usted se fija, ¿ya? Los rangos de permeabilidad son grandes. ¿Ya? Fíjese en este, por ejemplo. Usted tiene 3 por 10 a la menos 10, 10 a la menos 8 metros por segundo. ¿Ya? Son números pequeños. ¿Sí? Ahí usted tiene un sensitive fine grain, ¿cierto? Después usted tiene un organic soil clay, incluso menor que el anterior. ¿Ya? A ver, por ejemplo, pero si ustedes se dan cuenta, excepto acá, yo se lo voy a poner con color amarillo. Fíjense en este. El rango es del orden de un orden de magnitud, ¿cierto? 10 a la menos 10, 10 a la menos 9. Acá, 10 a la menos 9, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 5, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, 1, 10 a la menos 8, 10 a la menos 3, 10 a la menos 9, 10 a la menos 7. O sea, en general están hablando de dos órdenes de magnitud. ¿Ya? ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando ustedes tienen órdenes de magnitud significativo entre dos estratos de suelo, eso quiere decir que desde una perspectiva de permeabilidad, hay uno de los suelos que está tomando todas las pérdidas del agua, ¿ya? En términos energéticos. Entonces eso es súper importante. Es bien importante. Nuevamente, utilizarlo con cautela, utilizar todos estos resultados con cautela. ¿Ya? Porque el CPT, recuerden, el CPT tiene mucha información. Recuerde que estamos midiendo, ¿cierto? Estamos avanzando a 2 centímetros por segundo. Estamos con monitoreo continuo y estamos monitoreando muchos centímetros, porque son varios metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes hagan un perfil de CPT, cuando les toque analizar estos datos, ustedes lo que van a tener es un rebalse de información. Van a tener una planilla Excel que tiene 1500 datos, por decirlo, ¿ya? O sea, entiendo que en la época del Big Data todo esto es 1500 datos es poco, pero cuando usted está trabajando con Excel, usted tiene que hacer la celda, usted tiene que procesar todo eso, ¿ya? Se puede tornar eh, un poquito monótono, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene que analizar esos datos, tiene que tomarlos, tiene que graficarlos y tiene que empezar a ver nuevamente, a contextualizar, ok, en qué rango de profundidades los datos que estoy viendo los puedo considerar como válidos. ¿Ya? Es súper importante eso. El CPT, esa probablemente es la desventaja, una de las desventajas del CPT, y es que la interpretación puede ponerlo en una posición en la cual hay que tomar decisiones con mucho cuidado. ¿Ya? En ese contexto, quizá el SPT es más directo. ¿Por qué? Porque el SPT es mucho menos datos, ¿no? Es mucho menos datos y un número cerrado. Eh, entonces uno también tiene que ocuparlo con mucho cuidado, pero al menos manipula menos datos, entonces se hace un poco más manejable lo que es el tema del manejo de datos para la toma de decisiones. ¿Ya? El K, para IC entre 1 y 3,27, ¿cierto? Va a tener esa expresión que está ahí, y el K va a tener otra expresión, ¿cierto? La permeabilidad, para IC que estén entre 3,27 y 4, ¿ya? También ustedes pueden estimar otro parámetro, que es el CH, ¿no? El CH. Y que el CH es el coeficiente de consolidación horizontal. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes tienen el cono,
Ustedes tienen la punta del cono ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la punta del cono habíamos conversado que aquí había una piedra porosa. Y que esa piedra porosa, ahí es donde ustedes miden el U, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En torno al U, el flujo es radial en ese punto, ¿no? El flujo es radial. Y usted dice, va, pero usted ahí nos pide un T50. ¿Qué significa ese T50? Bueno, el T50 tiene que ver con la consolidación o con la disipación, si usted gusta llamarlo. ¿Qué es lo que hace? Que usted va cargando esto, ¿cierto? El CPT va entrando en el terreno y de manera súbita usted lo deja quieto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo lo que usted está haciendo es que cuando usted va avanzando, ¿cierto? Usted va midiendo el Q, va midiendo el FS, pero también va midiendo las presiones de poro. Esas presiones de poro pueden ser altas, ¿ya? Dependiendo de la permeabilidad del suelo. Entonces, si usted quiere conocer más sobre ese terreno donde está percibiendo altas presiones de poro, una manera de verlo es chequear cómo podría andar la permeabilidad. Y una manera de chequear la permeabilidad es evaluar cómo está la disipación. Eso implica que con el cono se genera un exceso de presión de poro y cuando se genera ese exceso de presión de poro, esto se queda quieto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las presiones de poro que se generan alrededor se empiezan a disipar, ¿cierto? En la medida que esta disipación va ocurriendo, el sensor acá lo va registrando, ¿no? El sensor va registrando qué es lo que va ocurriendo con esa baja, con el exceso de presión de poro. Entonces, eso de alguna manera nos envía el mensaje, ¿cierto?, de cómo es la permeabilidad del suelo, ¿no? Si el T50, por ejemplo, es muy bajo, supongamos que el T50 es 1 minuto, ¿ya? Uno diría, va, es una disipación rápida, ¿ya? Podría ser un suelo arenoso, pero si la disipación le toma 25 minutos, ¿ya? O 40 minutos, 1 hora, o ha pasado un buen... La idea es que esto sea rápido, ¿no? Entonces, los tiempos tampoco es que usted tenga mucho tiempo, ¿ya? Ahora, usted puede hacer el sacrificio, decir, ok, vamos a dejarlo acá y vamos a esperar hasta que se disipe completamente. Eso implica que el exceso de presión de poro vuelve a la hidrostática, ¿ya? Esa es una manera, ¿ya? Y en ese contexto, todo el fenómeno que está siendo capturado por el cono está siendo capturado de manera radial, por lo tanto, la, lo que usted obtiene acá, ¿ya? Bueno, y ahí el H lo indica, ¿no? Es la componente horizontal, ¿ya? Del C sub H. Ustedes están acostumbrados en general a trabajar con el C sub B, ¿ya? El factor de consolidación, ¿no? Pero, pero eso es, ¿ya? Entonces, tener presente eso que ustedes lo pueden obtener a través de disipación. Eh, Otra manera, por ejemplo, de trabajar con todo lo que es agua a través del CPT, permiso, no tengo que- ahí está. Todo lo que es el agua a través del CPT es, por ejemplo, identificar la napa freática, ¿ya? Usted, no sé, usted está midiendo presiones de poro, presiones de poro, presiones de poro. El punto es que la napa freática no es el punto eh, donde usted empieza a tener presiones de poro. Usted podría tener presiones de poro en otro punto que no coincida con la napa freática por capilaridad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una manera de identificar dónde está la napa freática es que usted, por ejemplo, va con el cono. Usted va con el cono. Y usted en la medida que van apareciendo las presiones de poro, y usted no tiene claridad dónde hay la napa freática, usted solamente sabe en dónde han empezado a aparecer presiones de poro, nada más. Pero eso no implica la napa freática. Entonces, ¿cómo podemos tratar de encontrar la napa freática? Una manera es que usted haga 3 ensayos de disipación o 2 ensayos de disipación a diferentes profundidades, ¿cierto? Eventualmente, cuando el ensayo de disipación se acabe, usted va a llegar a la presión hidrostática. Por lo tanto, si usted mide la presión hidrostática,
Está difícil el dibujo. Ya, el cono pongámoslo ahí. Ya. Usted me hizo una primera medición acá y la presión hidrostática le dio ahí. Después hizo otra presión, otra disipación con el cono a otra profundidad y la presión hidrostática le llegó ahí. Y después hizo otra presión hidrostática, ¿cierto? Otra disipación y registra la presión hidrostática. Usted en el fondo lo que está encontrando acá son los excesos de presión de poro a diferentes profundidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La napa freática, ¿dónde va a estar? La napa freática va a estar en el lugar donde ustedes se encuentren que el U es cero. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de ver dónde está la napa, ¿ya? Con el CPT. ¿Ya? Me gustaría chequear que estamos todos en la misma página con lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Se está entendiendo? Poquitas manos levantadas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta con respecto a lo que estamos conversando? Están todos, no hay nadie que tenga dudas. Lo que no veo mucho feedback. Necesitamos feedback para lo que estamos conversando es importante. Entonces necesitamos feedback ahí para saber si se está recibiendo el concepto o no. Ya. Entonces, aquí hay otro gráfico. Ahí usted tiene el T50, tiene el sigma, ¿ya? Y ahí tiene el K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, ¿cierto? Estas ecuaciones de acá aparecen, ¿cierto? Hay un análisis que permite identificar la expresión para tener la, la permeabilidad, ¿no? Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Relación propuesta entre el tiempo, la permeabilidad del suelo y la resistencia de punta normalizada. Impecable. Eso es lo que estábamos conversando. La resistencia no drenada. La resistencia no drenada se puede expresar con la expresión que está ahí, donde es un QC menos sigma 0 partido por NK. ¿Está bien esa expresión? ¿Qué opinan? ¿Está correcta? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguien tendrá alguna hipótesis de por qué esa expresión podría estar bien o mal? ¿Qué opinan? Rafa, Génesis, José, José Guzmán, Roberto López, Gonzalo Mura. No están. Ya. Entonces, esta expresión está correcta. ¿Ya? Esta expresión está correcta. Fíjese que usted lo que quiere tener es el CU. ¿Ya? El CU, ¿cierto? Resistencia no drenada, por lo tanto, en general esto se trabaja con el criterio de tensiones totales. Por lo tanto, esa expresión ahí es total. ¿Ya? Es total. Eh, entonces, resistencia no drenada. ¿Qué otra expresión tenemos para la resistencia no drenada? Bueno, acá nos faltó comentar de que el NK, ¿cierto? Toma diferentes valores. ¿Ya?
para conoeléctrico, para conomecánico, ¿cierto? En el caso, esto es en Grecia, esto es en, el profe Main está en Estados Unidos, ¿cierto? Aquí Anagnostopoulos, ya, en 2003, pero esto fue en Grecia. Definió valores que andan cerca de los definidos por Main, ¿ya? Entonces, ¿usted los puede utilizar? Sí, sí, puede tener un análisis de sensibilidad con respecto a qué es lo que pasa con el CU, ¿ya? Entonces, con pruebas CPT se muestra que ustedes también pueden ocupar esto, ¿ya? Ahora, en general, y eso es, ahí estoy hablando desde la experiencia que me ha tocado a mí, cuando uno quiere estimar la resistencia no drenada de un suelo, una arena, un limo, uno lo que dice es que el fuste es la resistencia última no drenada, ¿ya? Y anda bastante bien, ¿ya? Es al menos conservador, ¿ya? Considerando en particular de que hoy en día casi todos los conos son eléctricos, ¿ya? Eso es súper importante. Eh, entonces, resistencia por fuste, bueno, eso ya lo vimos. Otra manera de ver la resistencia no drenada es que ustedes calculen el parámetro QC1. El parámetro QC1 es el QC, pero normalizado de la misma manera en que normalizábamos el SPT, ¿ya? Entonces, es el mismo factor, es QC por el factor que se normalizaba el SPT, ¿se acuerda del factor C sub n? ¿Ya? El C sub n. Entonces, es importante tener eso presente. ¿Qué resultado es el que obtienen ustedes acá? Es el S sub U, ¿ya? Sobre sigma B0'. ¿Ya? Entonces, ustedes ingresan este parámetro que está ahí, Q sub C1, ¿ya? Y ustedes lo que obtienen es el S sub U sobre sigma B0'. ¿Ya? Y eso les da un buen indicador también del S sub U sobre sigma B0'. Ahora, ese parámetro en general, ¿ya? En particular con respecto a este gráfico, son valores bajos. Ustedes se fijan acá, por ejemplo. La mayoría de los datos está en ese espectro, ¿ya? O sea, eh, en general, cuando superan el 0,1 son del orden de 0,12, 0,15, ¿ya? Valores mayores, en particular para suelos finos, cuesta encontrar valores mayores, ¿ya? Pero nuevamente, esto es solamente referencial, en ningún caso quiere decir que si ustedes encuentran un SU sobre un sigma 0' de 0,15, por ejemplo, ustedes nuevamente tienen que contextualizar eso, tienen que contextualizar. Si usted, por ejemplo, tiene un S sub U sobre sigma 0' de 0,15 y usted sabe que está trabajando en un relave, ya en la zona de las lamas, o que está trabajando en un muro y este muro tiene una compactación pobre, una arena muy suelta, esos valores van a ser un poquito altos, ¿no? Pero eso es entendiendo que usted conoce qué es lo que está pasando con el terreno. Entonces, eh, nuevamente aparece el tema de la experiencia y de cuáles son las diferentes situaciones que se van enfrentando en la medida que usted va desarrollando este ensayo, ¿sí? Entonces, algunas correlaciones de los resultados de CPT con propiedades geotécnicas de los suelos se pueden estimar, sí, por supuesto. Veamos algunas. Por ejemplo, está la densidad relativa, ¿ya? Está la densidad relativa. Vamos a utilizar otro colorcito. Está la densidad relativa, ¿ya? Que ustedes pueden expresarla a través de, pueden encontrar el valor de la densidad relativa a través de esta expresión, parámetro A, parámetro B, ¿cierto? QC partido por sigma 0', ¿ya? Fíjense que ese sigma 0', ¿cierto? Está en raíz, eso está elevado a 0,5 en el fondo. Eso es una expresión, ¿sí? Que también se parece mucho al C sub n que habíamos conversado anteriormente. Aquí está
la otra expresión, que es de Kulawi y Main, del año 1990, donde ellos proponen esta expresión. ¿Ya? También es válida. ¿Ya? No andan tan alejadas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen acá la presión atmosférica, el esfuerzo vertical efectivo, ¿cierto? Bueno, ustedes ya van a conocer eso del terreno, ¿no? Van a conocer eso del terreno, ustedes van a hacer los cálculos para encontrar eso. Y con eso ustedes pueden calcular ese factor. Ahora, ojo, que este 68 podría tener un valor diferente. ¿Ya? Ese 68 en el fondo lo que está jugando ahí es un papel, un rol de ajuste. ¿Ya? En ese contexto, los parámetros A y B que propusieron Lancelot y Minkowski, ¿cierto? Esos parámetros pueden ser también variables. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que usted encuentra ahí lo que le están entregando los autores es una expresión. ¿Ya? Entonces, esos valores A y B eventualmente podrían estar cambiando, ¿sí? Según el tipo de material al cual usted le esté aplicando este ensayo. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, por ejemplo, este DR, acá, la ecuación cambió, ¿no? Está trabajando, esto es lo de Lancelot y Minkowski. Fíjese el valor de A y B. El valor de A en este caso es 0,98 y el valor de B es 0,66. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Es la aproximación, es la expresión. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué se los menciono? Porque ustedes pueden hacer sus propios ajustes, sobre todo si tienen mayor información, ¿no? Aquí esta ecuación está, ¿cierto?, definiendo el valor de A y B como números cerrados en vista de que ellos tienen una gran base de datos. ¿Ya? Entonces, importante eso, y en particular ellos, aquí lo indican, ellos están trabajando con la media. ¿No? Este gráfico me parece que está en el libro de Das. De ahí lo sacamos. ¿Ya? Otras expresiones para la densidad relativa con el QC con el sigma cero están dadas por esto, ¿cierto? Ustedes tienen el esfuerzo vertical efectivo, tienen la punta, ¿cierto? Y con eso ustedes pueden encontrar dónde están en términos de densidad relativa. ¿Sí? Les da una idea de cuáles son los espacios de existencia de la densidad relativa del terreno donde ustedes están haciendo las mediciones. ¿Ya? En arenas tenemos esta otra expresión, ¿ya? Pero esta es un poquito más antigua. La anterior era de 1990. Sí, está esa. Esta también es de 1990. Pero aquí, fíjese, ahí está la letra chica. Arenas preconsolidadas. ¿Ya? Las arenas preconsolidadas existen, ¿sí? Y eso tiene un tremendo efecto en lo que es la licuefacción. ¿Ya? La diferencia en la respuesta. Usted puede tener exactamente dos arenas que aparentemente están iguales, ¿ya? Pero si una es preconsolidada y la otra es normalmente consolidada, los comportamientos, aun cuando usted tenga la misma densidad relativa, tenga el mismo estado de carga, tenga el mismo tipo de confección, ¿ya? Basta con que tengan diferente índice de preconsolidación, ¿ya? O C, para que los comportamientos sean dramáticamente diferentes. Y eso es súper importante tener presente en lo que es el comportamiento del suelo. ¿Ya? Entonces, ahí está la letra chica. ¿Ya? Tenemos presión atmosférica, esfuerzo vertical efectivo, relación de sobreconsolidación y factor de compresibilidad. ¿Ya? Ahí aparecen algunos valores: 0,91 para arena altamente compresible, 1 para arena moderadamente compresible y 1,09 para arena de baja compresibilidad. Si usted trabaja con SQC igual a 1, ¿ya? O también puede trabajar con QC igual a 0. ¿Con cuál le conviene trabajar acá? Con el QC grande. Ahí está. Con el QC grande le conviene, si usted quiere ser conservador, le conviene trabajar con el 1,09. ¿Ya? En ese contexto puede ir con el 1 también. ¿Ya?
a veces tener a veces tomar decisiones en vista de estos coeficientes que a veces se sugieren en la literatura, a veces lo que conviene es ser conservador, ¿ya? Ser conservador. Pero nuevamente ahí aparece el tema del criterio que se va desarrollando con la práctica, ¿ya? El ángulo de fricción interna, a partir de los resultados experimentales realizados por Robertson y Campanella, en arenas de cuarzo y normalmente consolidada, súper importante eso. El phi', ¿ya?, va a estar dado por esta expresión, ¿ya? Arenas de cuarzo, ahí hay una figurita de arenas de cuarzo. Las figuras que están en el background que tengo hoy día, ¿cierto? También son arenas de cuarzo, son las arenas de Ottawa, y como ustedes pueden ver son redonditas, no tienen mayores problemas en términos estructurales, ¿cierto? Entonces, nuevamente, un estudio muy específico que afortunadamente en general anda bastante bien para otras arenas, ¿ya? Ahora, ¿qué otra alternativa puede haber? Que usted, por ejemplo, haga muchos ensayos, muchos ensayos, y usted pueda definir correlaciones que le permitan trabajar sobre eventuales valores de A y B, ¿ya? Y que usted defina esos valores para las arenas de cuarzo que usted está estudiando. Pero eso requiere un estudio bastante, una cantidad de esfuerzo bastante significativa, ¿ya? Entonces, tiene que, eh, tiene que ocupar criteriosamente las correlaciones que aparecen, ¿ya? Eh, Aquí, fíjese, suelos de Italia, los números cambiaron levemente, fíjese, 0,1, 0,38, 0,38, 0,27, un suelo diferente, ¿sí? Y los números, hay uno de ellos, ¿cierto? En este caso el parámetro A difiere bastante entre las diferentes arenas que se estudiaron. Los otros dos andan del orden con unas diferencias del 20-30%. Aquí igual no es menor. Entonces, ¿las correlaciones sirven? Sí, pero hay que usarlas con criterio, ¿no? Hay que elegir la correlación apropiada. Por lo tanto, por ejemplo, esta arena, no estoy seguro si usted podría tomar esta correlación para trabajarla con un suelo fino, ¿ya? Con una arena muy fina o con una arena con fin, ¿ya? Entonces, por eso remarco la importancia de leer la letra chica de los trabajos, ¿ya? Por eso es importante que tenga acceso a un buen libro, a buenos papers, ¿ya? Siempre con la intención de clarificar qué podría estar pasando o qué tipo de correlación podría estar entregando aproximaciones más aceptables para el problema que estamos enfrentando, ¿ya? Aquí ustedes tienen otro trabajo, pero es de Lee, del año 2004, ¿ya? Y ustedes tienen esta expresión, ¿ya? Un phi' que es de 15.575 por esa expresión del QC partido por sigma h, y elevado a un número con 4 decimales, ¿ya? Eh, hay que ver cómo anda eso, ¿no? Entonces, mi sugerencia, grafique estos valores de phi, grafique estos valores de phi y vea cómo andan estas expresiones entre ellas, ¿ya? Esa es una buena manera de tomar cierto nivel de feeling con lo que se está estudiando, ¿ya? Fíjense en esa otra expresión, el DR, de Salgado y Prezzi, el 2006, ¿ya? Tiene esa expresión que está ahí, ¿ya? ¿Con qué se hizo este estudio? Con arenas de Monterrey y Ticino, ¿ya? Y nuevamente, arenas de sílice, ¿ya? ¿Cómo usted identifica las arenas de sílice? Las identifica en general por el color, ¿ya? Las arenas de sílice son de un color plomo claro, pueden llegar a ser incluso blancas, ¿ya? En particular estas arenas que tengo a mi espalda son arenas de color, es casi vidrio, ¿ya? Es una arena muy bonita, en el laboratorio la tenemos de hecho, ¿ya? Compramos arena y la trajimos y ahí está, y no la hemos podido ocupar estos últimos meses, bueno, por lo que todos sabemos, ¿no?
pero tenemos materiales para hacer este tipo de estudios. En particular, estas fotos las sacamos acá en la universidad, ¿ya? Nosotros tratamos siempre de llegar a este nivel de estudiar las partículas, ¿ya? Es súper interesante y además entrega un contexto muy relevante para ayudar a entender algunos fenómenos que uno observa a grandes deformaciones, por ejemplo. El ángulo de fricción interna, bueno, aquí están algunos de los resultados, ¿sí? Que en el fondo son en la gráfica de esta ecuación, ¿ya? Esto es de Salgado, ahí está, Salgado 1997. Robertson y Campanella, ellos, nuevamente se repite Robertson, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Correlacionan qué es lo que se observa en el CPT con lo que se observa en el SPT, ¿ya? Y llegan a algunas correlaciones, ¿ya? Entonces, en particular la correlación que ellos definen es para el QC sobre el N60, ¿ya? Que ustedes tienen esta expresión que por acá se va con la media, ¿ya? Que en general esa expresión, ¿ya? Lo que se encuentra es que deja ver de alguna manera el tipo de suelo con el cual ustedes Hola, podrían profe. estar conversando. ¿Sí? Me perdí. El N60 que vimos en el ensayo anterior, en el En el SPT, SPT, sí, sí. ya, En se el SPT. relaciona con este ensayo, ya. Es una correlación que se busca, ¿ya? Aun cuando la física es muy diferente, ¿ya? La física es muy diferente. Entonces, aquí me faltó poner un recuadrito, pero lo voy a escribir. Y aquí voy a poner mayúscula. Utilizar, perdón, con extremada precaución o extrema precaución. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega y se aplica esta correlación de manera ciega, ¿ya? De manera automática, cuando ambos ensayos tienen, si bien tienen objetivos similares, tienen fundamentos filosóficos significativamente diferentes. Habíamos conversado de que el CPT es significativamente más robusto que el SPT, ¿ya? Desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva de aplicación, desde una perspectiva de resultados, desde una perspectiva de interpretación. Obviamente el CPT tiene la desventaja, entre comillas, de que ahora tenemos un mar de información con respecto a lo del SPT, ¿ya? Y el SPT, en el fondo, es un ensayo destructivo que lo que hace es que machaca el suelo, chequea cuánto es el avance, y ese avance lo correlaciona con otras mediciones. En base a esas mediciones que dice, ok, listo, cuando nosotros hacemos este ensayo SPT, lo que se obtiene en el triaxial, por ejemplo, es esto, y en base a esto el phi da esto, y si hacemos esto y esto, y lo hacemos varias veces, obtenemos las diferentes relaciones que existen entre varios SPT, entre varios triaxiales. En base a eso podemos definir cuál es el valor de phi, ¿ya? O lo podemos hacer a través de corte directo. Todo eso va en lo que es la letra chica del estudio, ¿ya? Entonces, gracias por la pregunta, Consuelo, porque físicamente son ensayos diferentes, ¿ya? Son ensayos muy diferentes. Uno está hecho en base a la experiencia y a la práctica empírica. Bueno, eso es redundante, pero en base a la práctica. El otro, por supuesto, en base a la práctica, pero tiene una robustez técnica que el otro no la tiene, ¿ya? Entonces, importante tener eso en consideración, utilizar con extrema precaución, ¿ya? No llegar a utilizar, ¿ya? Ese es mi llamado en particular con este gráfico. ¿Por qué? Porque hay muchas veces se hace,
¿ya? Y se hace sin analizar el contexto de lo que se está trabajando, ¿ya? Entonces, importante tener esa precaución. Correlación entre Q6 y N60, nuevamente se propuso esa correlación. Ahí tenemos una, bueno, está esa, Robertson y Campanella, el 83, a Ananostopoulos, ¿cierto? El 2003, tiene esa otra correlación. Fíjese al nivel de detalle que llega en este caso. D50. ¿Ya? El D50 es importantísimo considerarlo, ¿ya? Pero desde una perspectiva de granulometría, ¿ya? Entonces, también importante para tener presente. Main y Kemper proporcionaron una correlación para el nivel de preconsolidación usando la resistencia de punta. ¿Sí? Esa es una buena correlación. En general se utiliza, ¿ya? Entonces, como resumen, ¿ya? Vimos varios, nos centramos principalmente en lo que es densidad relativa y el ángulo de fricción interno. Ya hay otras correlaciones. Ustedes pueden estimar el módulo de formación, pueden estimar, bueno, vimos al final lo que es el OCR, ¿cierto? La permeabilidad, la resistencia última. O sea el CPT es un ensayo robusto que en general le entrega información muy buena, pero esa información se vuelve aún mejor cuando ustedes la contextualizan y toman decisiones en base a un análisis profundo de los resultados. ¿Bien? Entonces, el CPT es rápido, confiable y eficiente. Absolutamente de acuerdo. Describe un perfil de suelo, perfecto. ¿Aplicable a varios suelos? Afortunadamente sí. Lamentablemente es difícil penetrar un CPT con cono. Perdón, un CPT es difícil que atraviese una grava. ¿Ya? Esto, recuérdenlo. Ojalá que cuando pidan un CPT, ¿ya? Y ustedes están en un terreno que va a estar con agua y tiene nivel freático, no pierda la oportunidad de medir excesos o presiones de poro, mejor dicho. Ya los excesos los va a determinar usted en la medida que vaya apareciendo la necesidad de hacerlo. ¿Ya? Ahí ustedes tienen ensayos de sondaje. Estos ensayos de sondaje son del libro de Das, estoy seguro, no lo referencié. ¿Ya? Ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, N160 DRK Friction Angle, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen los resultados, ¿cierto? Los continuos son ensayos de CPT, ¿sí? Aquí tengo un ejercicio, ¿sí? En vista del tiempo, son dos ejercicios para que por favor lo revisen ustedes, ¿ya? Está todo muy bien indicado, ¿ya? Estos son unos ejercicios que hicimos con algunos de mis tesistas hace ya mucho tiempo, ¿ya? Donde se presentan los N60, se presentan las profundidades, y en vista de eso se les pide algunos de los parámetros, ¿no? La densidad relativa, el phi, ¿ya? El ejercicio 2 lo que hace es que trabaja en vez de SPT, trabaja con CPT, ¿ya? Y ahí ustedes tienen los cálculos, ¿sí? Densidad relativa. Y eso es principalmente. Aquí había una discusión, pero esa discusión ya la tuvimos, o sea, tuvimos parte de esa discusión la sesión pasada cuando estuvimos conversando sobre el tema de los estratos, ¿no? ¿Cuántos estratos se ven? Bueno, aquí un poquito ya después de la discusión que tuvimos anteriormente, esto es un poco más directo, ¿no? Ahí en particular se ve un cambio de estrato a los 6,5 metros aproximadamente. Ahora, fíjense en esta tablita, es súper importante cuando hagan su programación, ¿ya? Del CPT, ojalá tenga eh, un grafiquito del estilo del gráfico que está a la derecha, eh, donde ustedes tengan, ¿por qué? Porque en la medida que ustedes van, fíjese, aquí en la medida que usted va bajando en profundidad, que usted tiene graficado el IC, esto de manera inmediata le va reportando o le va sugiriendo qué tipo de suelo usted podría encontrar más abajo. ¿Ya? Si alguien se anima a desarrollar esta planilla en MATLAB y presentarla y mostrarle al curso cómo funciona, encantado. Lo único que le pido es que si se anima a hacerlo, me avise para así poder eh, para así poder trabajar
no podría ser más de una o dos personas que trabajen en esto y obviamente se les da una retribución académica acorde al nivel de trabajo que esto representa. ¿Ya? Lo dejo propuesto. En caso que alguien se anime a hacer una planilla en MATLAB de CPT, sería fantástico. ¿Ya? Eh, entonces, me parece que este es un buen punto ya para... Ah, esto también lo conversamos, ¿no? ¿Cómo podríamos conocer la posición del nivel freático usando CPT? ¿Sí? Me parece que este es un buen punto para dejar la clase hasta acá. Nos vemos ya en 2 semanas más, así que les deseo que tengan unas muy buenas vacaciones, pásenlo muy bien. Y sin nada más que agregar, salvo que alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que hemos estado viendo, me despido, que estén muy bien y que tengan muy buen descanso durante la próxima semana. Muchas gracias, cuídense. Chao, chao. Profe, yo tengo una Chao, pregunta. profe. Chao, chao. Dígame. Es que dijo que ya entonces para relacionar el CPT con el SPT había que tener